al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él clamaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén. Por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, ¿ya están ahí? Versículos 9 al 14. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tener la bendición, Padre, de reunirnos como tus hijos, como hermanos en Cristo, Padre, en este lugar. Y juntos, Señor, cantar alabanzas, adoración, Señor, para exaltar tu santo nombre. Porque solamente tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y en obediencia, Padre, nos reunimos, Padre, para exaltar tu santo nombre. Al mismo tiempo, Señor, venimos con un corazón dependiente de ti, reconociendo, Señor, que necesitamos tu palabra, Señor, para edificar nuestra alma. Bendícenos en esta mañana, Señor, que tu poderoso y santo Espíritu, Señor, sea moviéndose en este lugar con poder, que para nadie pase desapercibido, Señor,
y que tu Espíritu Santo, Señor, sea aplicando la palabra en nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les he contado ya en alguna ocasión que un día estaba yo platicando con un compañero de trabajo. Me estaba platicando cómo le estaba yendo en la vida, que tenía problemas, que tenía o estaba pasando por circunstancias difíciles. Le querían derrumbar su casa, le querían, lo amenazaban, lo asustaban. Y hablando de eso, hermanos, obviamente salió el tema de Cristo, ¿no? Y cuando salió el tema de Cristo, también salió el tema de la iglesia. Y culminamos la conversación cuando le dije, hermano, pues, ¿por qué yo te invito a la iglesia? ¿Por qué no vamos a la iglesia? Y mi amigo, mi compañero de trabajo me contestó, no, yo no puedo ir a la iglesia. Yo soy un pecador, yo soy malo. Y a la iglesia solamente va gente perfecta, gente santa. Y en otra ocasión, un compañero de trabajo, hermanos, también se le descompuso su carro y me pedía raite para ir al trabajo, ¿no? Pues íbamos platicando, íbamos conversando acerca de nuestras actividades del fin de semana. Y cuando me tocó, hermanos, decir cuáles actividades eran las que yo hacía el fin de semana, obviamente hablé sobre el tema de la iglesia y culminé también haciéndole una invitación. Pues cuando quieras, eres bienvenido en nuestra iglesia, nos gustaría recibirte en nuestra iglesia. A lo que él respondió, yo no necesito ir a la iglesia. A la gente solamente van los pecadores. Yo soy bueno, yo soy honesto, yo soy trabajador, yo soy responsable, soy fiel. Yo no necesito ir a la iglesia. Hermanos, me llamó mucho la atención de ver qué concepto tan diferente tenían estas dos personas de la iglesia, de lo que es la iglesia. Pero lo que más poderosamente llamó mi atención es el concepto que tenían cada uno de ellos de sí mismos. Uno era malo, era pecador, se sabía y se reconocía malo ante sus propios ojos. Pero el otro se creía bueno, hermanos. Se creía bueno y se sentía justo en su propia opinión. ¿Cuál de ellos dos, hermanos, ustedes creen que es más probable que responda al evangelio? El que se sabe malo, ¿no? El que se sabe pecador. Y saben, hermanos, tener un concepto equivocado de quién realmente somos es algo muy, pero muy común. Yo estoy seguro que ustedes han conocido a personas como estas, que tal vez han conocido a alguien que se sabe malo y a alguien que se cree bueno. Seguramente usted conoce a personas como esta. Y esto no es nuevo, hermanos. A lo largo de toda la historia siempre ha habido personas con un entendimiento entenebrecido, personas ciegas espiritualmente hablando. Y como consecuencias de esto, tienen un concepto distorsionado de sí mismos. En los tiempos de Jesús, hermanos, también lo sabía. Había personas cegadas, entenebrecidas, confundidas. Pero el maestro disipaba la oscuridad a través de la enseñanza. Una vez más, hermanos, Lucas 18, vamos a leerlo otra vez, pero vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Ya están ahí? Ya le habían tomado esta agua. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En algunas ocasiones, hermanos, como padres, tenemos que reprender a nuestros hijos. Es necesario reprender a nuestros hijos. Y en muchas ocasiones nos es necesario usar palabras duras, fuertes, para protección de sus almas. Porque hay diferentes caracteres, ¿no es cierto? ¿Usted puede identificar los caracteres de sus hijos? Ayer, hermanos, estábamos hablando con nuestros hijos, los estábamos llamando la atención, y mi esposa me hacía la observación: ¿Viste cómo actúan diferente? ¿Cómo son tan diferentes el uno del otro? Porque hay hijos, hermanos, que con un tierno llamado de atención obedecen y cambian su actitud, ¿no es cierto? Pero hay otros que necesitan palabras fuertes y duras para captar su atención. ¿A poco no, hermanos? Por allá veo cabecitas diciendo que sí. Pero si bien a lo mejor no tienen hijos, pero como hijos, ustedes como hijos pueden identificar eso, ¿no? Híjole, yo necesito palabras duras, ásperas, para llamar la atención, para captar mi atención. Hermanos, cuando salí de la prepa como buen adolescente, era muy flojito. No quería ir a trabajar. Todos los días mi mamá a las 7 de la mañana me despertaba, y me despertaba con solicitudes de trabajo, hermano. Así como, ya vete a trabajar. Ya más son vacaciones, mamá. Pero un día mis familiares, un tío me dijo: bueno, yo te voy a conseguir trabajo de ayudante, de chalán. Te vienes conmigo mañana. Y mi papá me dijo: hermanos, tengo miedo de que avergüences a la familia. Ay, palabras duras, ¿no? Y pegaron hondo, hermano, hondo, de verdad. Pero ese día, hermanos, esas palabras cumplieron su propósito. Porque yo recuerdo que dije: oh, vas a ver, te voy a demostrar que no va a pasar eso. Y desde ese día, hermanos, por esas palabras, me esforzaba en mi trabajo. Palabras duras, pero necesarias. En este pasaje, hermanos, vemos a Jesús hablando fuerte, duro, ásperamente a todos aquellos que se creían justos en su propia opinión. Ya que este concepto equivocado que tenían de sí mismos, hermanos, según el pasaje, los llevaba a tener una mala actitud hacia los demás. Pero estas no son, hermanos, palabras llenas de ira y condenación, sino que tenían el propósito de golpear el corazón endurecido por el orgullo y traer entendimiento y salvación. Y para poder entender esta parábola, hermanos, nos es necesario entender por qué nuestro Señor Jesucristo usó el ejemplo de un fariseo y un publicano. Y el del publicano es más fácil de entender, ¿no? Es alguien que se sabía pecador, que por eso vino a la iglesia, venía delante de Dios y se encomendaba a Dios. Pero a lo que quiero llamarles la atención en esta mañana, hermanos, es a no albergar
un corazón de fariseo. Amén. Por principio de cuentas, me gustaría dejar muy en claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo enseñaba y predicaba tanto a personas comunes y corrientes como a escribas, fariseos y religiosos de su época. No hacía distinciones, hermanos. Jesús no hacía acepción de personas. Lo mismo aceptaba la invitación del jefe de los publicanos, un chaparrito que se subió a un sicómoro, que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Zaqueo. Lo mismo aceptaba la invitación de este publicano llamado Zaqueo que la invitación de un hombre fariseo, un principal de los fariseos, un temeroso hombre llamado Nicodemo, que citaba a Jesús en medio de la noche para cuidar su reputación. En ambos casos, nuestro Señor Jesús aceptó la invitación. Jesús, hermanos, no odiaba de manera particular a los fariseos, ni tampoco favorecía de manera particular a la gente del vulgo. En la misma historia, en los mismos versículos, hermanos, nuestro pastor hace una semana nos compartía la historia de una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. ¿Recuerdan la historia? Una mujer que se acercó a Jesús con fe, tocó su manto y fue sana y salva por un despliegue de la misericordia, gracia y poder de Dios, de Jesús. Amén. Y en la misma porción, hermanos, encontramos también un despliegue de la misericordia, del poder, del amor de Dios, de Cristo, cuando favorece y resucita a la hija de 12 años del principal de la sinagoga llamado Jairo. Jesús no hacía acepción de personas, hermanos. Si Jesús usa la distinción, hermanos, si Jesús usa el ejemplo de los fariseos, no era por la actitud de Jesús hacia los fariseos, sino por la actitud de los fariseos hacia Jesús. Los fariseos, hermanos, eran una secta religiosa muy influyente en los tiempos de Jesús. Ellos aceptaban las escrituras, que en ese momento sería lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Ellos lo aceptaban como inspiración de Dios. Desgraciadamente, daban la misma autoridad a la tradición oral. Y con el pasar de los siglos, hermanos, con el pasar de los años, las tradiciones farisaicas terminaron añadiendo cosas a la palabra de Dios, algo que estaba totalmente prohibido. Deuteronomio 4:2, por favor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Miren lo que decía la palabra de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Nuestro Señor Jesús, hermanos, también les recriminó a los fariseos enseñar como mandamientos de Dios, mandamientos de los hombres. ¿Recuerdan, hermanos, la porción de la historia donde los fariseos le recriminan a Jesús porque sus discípulos estaban comiendo con manos inmundas? ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? ¿Qué fue lo que les contestó el Señor? Les dice: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús les recriminaba todo esto, hermanos. Estos hombres que con su afán de querer obedecer la ley al pie de la letra, terminaban añadiéndole carga a la ley, haciéndola prácticamente imposible de cumplir. Casi por regla general, los fariseos eran santurrones y engreídos. Al pensar que agradaban al Dios, al cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Y como les decía, era tanto su afán por querer cumplirlo que le añadían cosas a la ley. Ustedes saben que el sábado no se trabajaba, ¿no? Pues le añadían tantas cosas, hermanos, con tal de cumplir la ley. Por ejemplo, algo que estaba leyendo es que no le permitían a la mujer verse en un espejo el día sábado. ¿Por qué se imaginan, hermanos? Porque si la mujer se veía una cana, iba a ser tentada a arrancarse la cana, y eso ya era trabajo. O también tenían una cierta cantidad de letras, hermanos, para escribir. No podían pasarse de cierta cantidad de letras para no romper la ley. Le añadían, hermanos, cada vez más cosas a la ley. Y nuestro Señor Jesús, en Mateo 23, versículo 4, Mateo capítulo 23, versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Y cómo termina, hermanos? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Obviamente, hermanos, al pensar que a través de sus acciones y que del cumplimiento de la ley agradaban a Dios, esto inflaba cada vez a su orgulloso corazón. Su egocentrismo y su amor propio se disparaba al más alto nivel. Y esto, hermanos, se puede percibir en su engreída oración. ¿Recuerdan la oración del fariseo? Puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Qué oración tan más soberbia, no, hermanos? Un fariseo era un justo en su propia opinión. Desgraciadamente, hermanos, esta actitud farisaica no ha sido erradicada aún. Es muy fácil encontrar personas que sinceramente se creen buenas en sí mismas. Creen que están en buena posición delante de Dios y sienten que no tienen la necesidad de la intervención de Cristo para salvación. Tienen su esperanza puestas en sí mismos. Personas que, como mi compañero de trabajo, hermanos, se engañan a sí mismos y creen que son fieles, que son amorosos, que son responsables, que son trabajadores y que no necesitan a Dios. Y digo que se engañan a sí mismos, hermanos, porque me consta que este hombre que se decía fiel, cada vez que llegaba una mujer nueva a la empresa, ahí estaba, hermanos. Ahí estaba presente. Me consta que este hombre que decía que era sincero, luego estaba compartiendo la manera de cómo sacar ventaja en algún negocio. Engañándose
a sí mismo. Estas personas, hermanos, a pesar de estar muertos espiritualmente, porque esa es su posición, a pesar de estar muertos espiritualmente, se sienten vivos. Creen tener una buena relación con Dios, que están en paz con Dios, pero a causa de su orgullo y su vanagloria, sus oraciones ni siquiera van dirigidas hacia Dios. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? ¿Con quién oraba el fariseo? ¿Lo recuerdan? Oraba consigo mismo. Estas personas, hermanos, como cualquier otra, necesitan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan entender que no hay quien pueda cumplir perfectamente la ley de Dios y no hay quien pueda salvarse por sus propias obras. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno y que todos estamos separados de la gloria de Dios. Necesitan saber su posición delante de Dios. Y es por eso, hermanos, que como iglesia necesitamos cumplir con la gran comisión y decirle a la gente cuál es su posición delante de Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Necesitan reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Pero necesitan saber que están muertos, que están perdidos. Son palabras duras, hermanos. No les gusta escucharlas, no les gusta recibirlas, pero son palabras necesarias. Una persona que no se sabe enferma, hermanos, no siente la necesidad de un médico, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría, hermanos, si tú vas caminando por la calle y sale alguien corriendo y te dice, oye, encontré la solución al cáncer, tienes 100% de efectividad, te la regalo? ¿Qué le dirías? Gracias, pero no lo necesito, ¿no? No tengo cáncer, no necesito esto. Gracias. Pero te lo estoy regalando, tiene 100% de efectividad. Es para ti, te lo doy. No lo necesito. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si este hombre acaba de salir del hospital y le acaban de decir que tiene cáncer, que se está muriendo, que tiene días de vida nada más? ¿Cómo creen que recibiría la noticia si alguien se acerca con él y le dice, tengo esta solución para el cáncer, tiene 100% de efectividad, te la regalo? ¿Cómo creen que sería su reacción, hermanos? Abrazaría eso con todo su corazón, ¿no es cierto? Por eso es necesario, hermanos, que la gente sepa en qué posición están delante de Dios, para que corran a abrazar la cruz del Señor. Son palabras duras, pero necesarias. Pero, desgraciadamente, hermanos, este corazón farisaico no es exclusivo de los incrédulos, ¿eh? También los creyentes pueden, después de haber sido salvos, poner su confianza una vez más en sus obras. Y esto, como siempre, hermanos, tiende a llenar nuestro corazón de orgullo. Miren lo que le dice Pablo a los Gálatas en capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Están ahí? Dice, vamos a leerlo juntos, hermanos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo
fui ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas palabras, hermanos, son a la iglesia de los Gálatas, a creyentes que estaban poniendo una vez más su confianza en las obras. Pregunta, hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta de que se está formando en nosotros un corazón orgulloso y farisaico? Normalmente en un corazón farisaico prevalece el yo. Todo se trata de mí, todo es para mí, solo yo. Cuando nos volvemos legalistas, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta que estamos albergando un corazón orgulloso y farisaico? Cuando nos volvemos legalistas y menospreciamos a los demás dentro de la iglesia. Es decir, cuando nos esforzamos, hermanos, con cumplir con nuestro deber cristiano. ¿Hay algo de malo en eso? No, ¿verdad? Pero cuando esto automáticamente nos hace sentirnos superiores a los demás, estamos albergando un corazón orgulloso, hermanos. Cuando cumplimos con nuestro deber y esto nos hace sentirnos superiores a los demás. Porque decimos, yo sí leo la Biblia, yo sí oro, yo sí me congrego, yo sí diezmo, desde una posición egocéntrica. ¿Cómo sabemos que estamos albergando un corazón orgulloso y farisaico? Cuando venimos a la iglesia, hermanos, y estamos más al pendiente de los errores de los demás que de nuestro crecimiento espiritual. Es decir, todos nosotros salimos de la iglesia, hermanos, y normalmente tenemos un tiempo como familia a la hora de la comida, ¿no? Y nos damos cuenta, hermanos, cuando nuestras pláticas tienden a decir, ¿viste cómo venía vestida la hermana? ¿Te diste cuenta cómo venía vestida la hermana? Uy, el pudor. ¿Dónde quedó? ¿Te diste cuenta que Carlito salió 5 veces al baño? ¿Sí, Carlitos? Por eso te ponen aquí enfrente. ¿Se dieron cuenta cómo los hermanos no controlaban a sus hijos? ¿Viste qué feo canta el hermano? ¿Pasa, hermanos? Por algo me enjablaron acá, hermanos. ¿Te diste cuenta que el pastor se equivocó? Y están más al pendiente, hermanos, de los errores de los demás. Y muy probablemente su corazón no fue edificado con la palabra de Dios, por estar al pendiente de los demás. Esto cuando se tiene un corazón farisaico. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que estamos albergando un corazón orgulloso? Cuando hablamos o criticamos a nuestros hermanos que están en lucha o han caído en la tentación. Esto es muy común en las sectas, hermanos, aunque desgraciadamente también puede pasar en nuestras iglesias. Cuando se sabe de alguno de nuestros hermanos caídos, que ha caído, que ha pecado, que se ha equivocado,
Y lejos de orar por él, hermanos, se le juzga, se le critica, se le pisotea, se le condena. Y el pecado del hermano pasa de boca en boca. Había un pastor que decía que los hombres están peor que los buitres. No sé si ya lo había comentado antes. Porque los buitres se comen a los muertos, son carroñeros, ¿no? Mientras que los hombres nos comemos a los vivos, ¿no es cierto? Con el chisme. Somos carroñeros, hermano. Sí tenemos un corazón farisaico, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, de que estamos albergando un corazón orgulloso y farisaico? Cuando para nosotros, escuche bien esto, cuando para nosotros exigimos gracia y misericordia y para el hermano caído exigimos condenación. Es decir, cuando minimizamos, hermanos, nuestros propios errores, nuestros propios pecados y exigimos gracia y comprensión, ayuda, pero al mismo tiempo maximizamos el pecado de los demás. Y al juzgar a los demás, tenemos ya las piedras en las manos, listos para lapidar. Todo esto, hermanos, cuando se tiene un corazón fariseo. Juzgamos a los demás, hermanos. Gracias a Dios en nuestra iglesia no es el caso. Creemos en la restauración, creemos en la gracia. Pero es muy importante, hermano, que usted haga un examen de su propio corazón. Pídale a Dios discernimiento para identificar si padece de fariseitis. Porque definitivamente, hermanos, este es un mal que tiende a hacer metástasis en nuestro ser. Tiende a crecer. El orgullo tiende a crecer y a llenar todo nuestro ser. La solución, hermanos, a un corazón fariseo es morir a nuestro yo. Usted puede identificar si tiene un corazón así. Y si tiene un corazón así, si usted ha caído en alguna de esas actividades, usted lo sabe. Desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, he sorprendido a mi corazón con alguna de estas actitudes. Es muy del corazón del hombre, hermanos. Es muy del corazón del ser humano. Al igual que el incrédulo, la solución para un creyente con un corazón fariseo es el evangelio. No hay otra solución, hermanos. No hay otra respuesta. El pecado mora en nuestro corazón y quiere hacer su voluntad. Tenemos que recordar el evangelio cada día, hermanos, en la mañana. Cada día que usted se levante, cada vez que usted doble sus rodillas delante de Jesús, recuerde el evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué más dice, hermanos? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cada cuándo? Tome su cruz cada día y sígame. Todos los días tenemos que recordar el evangelio en nuestro corazón. Nuestro corazón es bien olvidadizo, hermanos. Tenemos que recordarle el evangelio. Cada mañana recuerde que su vida le pertenece a su Señor y que no puede hacer cualquier cosa que no sea su voluntad. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa buena que usted pueda hacer, lo hace por la gracia y por la misericordia de Dios. Nunca olvide que Dios pone tanto el querer
como el hacer en nuestro corazón, de manera que no podemos enorgullecernos de nada. Esto, hermanos, nos ayudará a librarnos de todo sesgo de vanagloria. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el Señor y para el Señor. Otra solución, hermanos, para destruir un corazón orgulloso es: preocúpese y ame a sus hermanos. Preocúpese y ame a sus hermanos. Gálatas 6. Gálatas 6. Versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿en qué, hermanos? En alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermanos? Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo, hermanos? Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos dejar de alimentar nuestro egocentrismo, nuestro yo? Volteando y preocupándonos por los demás, ¿no es cierto? Oremos los unos por los otros, hermanos. Aquí me gustaría hacer un balance, porque hace rato decíamos que no tenemos que estar viendo a los hermanos para criticar, para juzgar, para condenar. Pero de alguna manera sí tenemos que estar pendientes de ellos, hermanos. La gran diferencia es la motivación de nuestro corazón. No para condenar, sino para ayudar. Hermanos, ¿quién en su sano juicio, si ve que uno de sus hermanos va caminando, hay un pozo, esta persona se va a caer, ¿quién en su sano juicio no le diría algo? ¿O se quedaría callado? ¿Verdad que no? Tendríamos que hacer algo, hermanos. Amemos a nuestros hermanos. Oremos por ellos. Durante algunos meses ya, hermanos, hemos tenido la bendición y la oportunidad, mi esposa y yo, de visitar a nuestros hermanos de la iglesia, de visitarlos en su casa, de pasar tiempo con ellos. Y ha sido un tiempo, hermanos, realmente de mucha bendición. Un tiempo en que nos hemos conocido más, nos hemos acercado más, pero sobre todo porque nos hemos dado cuenta, hermanos, que cada familia, que cada persona tiene sus propias luchas, que cada familia tiene sus situaciones difíciles, tiene sus problemas. Y al darnos cuenta, hermanos, podemos orar los unos por los otros. Y eso, hermanos, nos ha ayudado de quitar nuestra mirada en nosotros mismos y cumplir así con la ley de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, por nuestros hermanos en Cristo, que si ven que nos equivocamos, que cometemos una falta, vienen y nos dicen: te equivocaste, hiciste mal. ¿No le da gracias a Dios por esos hermanos? ¿O se enoja? Porque un corazón fariseo, hermanos, no le gusta que le digan que está mal, ¿eh? Un hermano me decía hace poco, un amigo, un hermano en Cristo me decía: hermano, si ve que hago algo mal, regáñeme, dígame, a mí me gusta que me hablen fuerte, regáñeme, dígame. Y yo le decía: hermano, pues no es mi estilo, ¿no? Llegar y regañar y darle un bibliazo. Le digo: no es mi estilo, pero si veo que está haciendo algo mal, le digo: créame que le voy a decir. Y le digo: pero nada más no se olvide que este es un mandamiento mutuo. Si usted ve que yo estoy cometiendo una falta, también siéntase con la confianza y la libertad de decírmelo.
Amémonos los unos a los otros, hermanos. Y eso nos va a ayudar a liberarnos de un corazón orgulloso y farisaico. Amén. Y por último, hermanos, algo que nos va a ayudar para no estar de orgullosos es que nos preocupemos por nuestro propio crecimiento. A eso venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Alimentarnos, edificarnos en el Señor. Gálatas 5, 22 al 25 para terminar. Capítulo 5, versículo 22 al 25. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Y vamos a ver en qué es lo que nos tenemos que ocupar. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todos nosotros, hermanos, sabemos cuál es nuestro lado flaco, en cuáles áreas tenemos que trabajar, en cuáles áreas tenemos que mejorar. Si nos preocupamos en esto, hermanos, vamos a tener muy poquito tiempo para andar criticando a los demás, para andar juzgando a los demás. Tenemos muchas áreas en que crecer, en que mejorar. ¿Usted es el esposo perfecto? ¿Sí? Todos tenemos algo en que trabajar en esa área, ¿no? Nomás el Jovas, ¿no? El Jovas sí. ¿No, hermana Adriana? Pero yo decía Jovas. ¿Todas son esposas perfectas? ¿Sí pueden identificar áreas en que trabajar? ¿Dónde pueden aplicar el fruto del Espíritu? ¿La paciencia? ¿Sí, Aide? ¿Tienes que aplicar paciencia con el bochito? El bochito es amor, es un amor. Benignidad, mansedumbre. Hermanos, realmente, si nos enfocamos en nuestro crecimiento espiritual, vamos a tener muy pocas oportunidades de criticar a los demás. Asegúrese de centrarse en sí y que cuando sea voltear hacia los demás, sea para ayudar, sea para amar, para cuidar. Amén. Y esto nos va a librar, hermanos, de un corazón orgulloso y farisaico. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces, Señor, tu palabra nos llama la atención, Señor, con palabras duras, fuertes, pero indiscutiblemente, Señor, son muy necesarias, Padre, para nuestra vida. Señor, tú conoces perfectamente nuestro corazón. Líbranos, Señor, de un corazón orgulloso. Líbranos, Señor, de sentirnos superiores a los demás, entendiendo, Padre, que nada podemos hacer si estamos separados de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a seguir madurando. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para saber dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que esforzarnos más. Tal vez como padres de familia, Señor, necesitamos trabajar más con nuestros hijos,
ser responsables, ser sacerdotes y líderes de nuestro hogar. Ayúdanos, Señor. Tal vez como esposas, como mujeres del hogar, tienen que trabajar en su paciencia, en su amor, en su dominio propio, para con sus hijos, para con su pareja. Tal vez como trabajadores hemos sido negligentes, flojos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar cartas en el asunto, Señor, y poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, Señor, dependientemente de tu Espíritu Santo, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos, Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada joven de nuestra iglesia, Señor. No permitas que la vanagloria y el orgullo, Señor, crezcan en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y trátanos. Trata nuestras vidas, Señor, con el poder de tu palabra. Danos amor, Señor, para que podamos amarnos los unos a los otros. Y lejos de juzgar y condenar, podamos ayudar y amar. Y que demos testimonio, Señor. Y que el amor en nuestra iglesia sea testimonio para las personas que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Salva.